Buenos días, en nombre de Mega Protection, el siguiente presentación es para transmitir, bueno, las recomendaciones del uso del concentrador de oxígeno, ¿no? El mismo que ustedes han adquirido. Bueno, el equipo efectivamente es un concentrador de oxígeno de 10 litros por minuto. Ese es el caudal de oxígeno que proporciona, ¿no? Este pequeño es una mini planta de oxígeno, ¿no? Produce oxígeno medicinal de manera continua e ilimitada. Me refiero a ilimitado porque no depende de emplear los cilindros de oxígeno. Eh, Hay un mecanismo interno que lo obtiene del aire de la atmósfera, ¿no? Bueno, recomendado para pacientes que tienen obstrucciones crónicas, fibrosis, enfermedades pulmonares, cáncer pulmonar, neumonía leve a moderada, como por ejemplo la producida por el COVID, ¿no? También insuficiencias respiratorias. O sea, en general, a pacientes que requieran de un caudal de oxígeno para el suministro y soporte de la respiración. La máquina recibe el oxígeno del aire, ¿no? O sea, absorbe aire que contiene oxígeno al 21% y a través de un proceso que se llama PSA, que es absorción por presión oscilante, a través de ese método PSA, lo que hace es comprimir ese oxígeno, pasarlo por unos tamices molecular, a esa presión se queda con el oxígeno y ese oxígeno es almacenado temporalmente en un mini tanque interno y cuando se descomprime elimina el resto de gases y el oxígeno se queda. Es decir, va almacenando ese oxígeno, pero ahora ya lo puede concentrar hasta el 96%, ¿no? Ese es lo interesante, ¿no? Recibe el aire al 21% a través de un proceso PSA, obtiene y te brinda oxígeno ya al 96%. Como les digo, la máquina internamente es una mini planta en el cual tiene un sistema de compresión, un intercambiador de calor, unos válvulas electrónicamente controladas, tienen unas torres que son los tamices moleculares y un mini tanque de almacenamiento que lo que hace es regular simplemente para que el caudal salga constante a 96% de oxígeno, ¿no? Paquete que ustedes Componentes han necesarios para el adquirido, suministro de oxígeno. La seguramente botella, han obtenido la el kit de botella, los plásticos para dar oxígeno, las lo, cánulas, exacto, el kit de los nebulizadores, el nebulizador, las mangueras del nebulizador y la mascarilla. ¿no? Esos son los componentes que han recibido en el equipo, ¿no? Cuando ustedes han abierto las cajas, ahí han habido unos contenedores con todo los suministros, accesorios que vienen, ¿no? Y algunas recomendaciones. Estas recomendaciones nos han permitido solucionar varios inconvenientes de los cuales a veces nos decían, oye, no enciende o hace mucho ruido. Entonces, lo primero, eso sí, hay que leer el manual de usuario que ha venido con su equipo, que es el manual oficial, ¿no? Ahí hay muchas recomendaciones muy buenas, de las cuales las más importantes o reiterativas son, por ejemplo, que hay que movilizar los equipos con cuidado, ¿no? Son unos equipos que una vez que se les quita unos precintos, el compresor queda, digamos, apoyado en unos resortes que son los que evitan la vibración y, bueno, de todas maneras siempre hay que tener esos cuidados en el transporte, ¿no? Hay que cortar esos 3 cintos de seguridad que son unos plásticos que están por debajo, como ven en la fotografía, debajo del equipo hay 3 cintas, ¿no? Esas tienen que cortarlas con un cúter, con una tijera, porque son gruesas, ¿no? No es cortarle la puntita nomás, no. Hay que cortar toda la cinta y retirarlo. Lo corta y uno lo jala y desde adentro se desliza y lo sacamos. ¿Para qué son esas cintas? Esas cintas han venido amarrando el compresor interno, ¿no? Para que en el transporte no se golpee con otros accesorios, ¿no? Es recomendable en las casas porque a veces de repente el equipo va a la casa de una persona y de repente ellos en su zona tienen
fluctuaciones de la energía. Entonces, ahí sí sería muy recomendable colocar un supresor de picos, ¿no? Para, digamos, cualquier fluctuación lo pueda regularizar, ¿no? Ahora, la distancia que este equipo debe estar de una pared, como mínimo son 30 centímetros. Ya si es más, mucho mejor, ¿no? Por un tema de que el equipo constantemente está absorbiendo el aire de la atmósfera, ¿no? Y a eso va la segunda recomendación. Hay que ubicarlo en una zona aireada. Recordar que el equipo toma ese aire, lo concentra, le extrae el oxígeno y regresa el resto. Entonces, tiene que estar en una zona que haya flujo de oxígeno, ¿no? De repente, incluso hay unos que recomienda que esté en una habitación continua, pero no más de unos 5 metros, ¿no? O cerca a una ventana, cerca a una zona de ventilación, que haya un intercambio de aire, ¿no? Eh, Lógicamente, el equipo no puede estar, por ejemplo, más de 11 metros, ¿no? La verdad, 10, 8 metros ya es un poquito retirado, ¿no? Porque adicionalmente puede haber que el circuito respiratorio, la manguerita, como algunos le llaman, pueda doblarse, ¿no? Entonces, para evitar eso, hay que controlarlo. El equipo no puede estar más de los 11 metros y en una zona aireada, ¿no? Ahora, efectivamente, el ambiente tiene que estar libre de polvo, ¿no? Porque imagínense, si el equipo está trabajando y al costado hay humo, gases, hay humedad, entonces va a trabajar más de lo debido, ¿no? Campos magnéticos fuertes también, o sea, digamos en un extremo que el equipo esté cerca de un microondas, cerca de otro equipo que genere, eh, que tenga transformadores y esto, ¿no? Lo ideal es que no esté cerca de otro equipo electrónico o electromecánico. Eh, Lógicamente, hay unas personas que de repente van a querer, mira, este equipo entra adentro de este gabinete y lo van a meter adentro de algún mueble. No hagan eso, porque el equipo necesita estar en contacto abierto con el aire, ¿no? El filtro, lógicamente, estos equipos tienen unos filtros con los cuales el aire que ingresa lo pasa por un primer filtro para atrapar algunos polvos en suspensión, partículas en suspensión, ¿no? Ese filtro, aproximadamente a un uso constante, se requiere cada 2 meses cambiarlo, ¿no? Ahora, si la persona lo usa, no sé, un par de horas al día, eh, se prolonga un poco más, ¿no? De todas maneras, el número de horas está en el manual. Esta recomendación de 2 meses es para un uso constante, ¿no? Aleje el equipo de las fuentes de calor, chispas o flamas. Eso es bastante lógico, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque el equipo, por lo general, el equipo está absorbiendo aire, entonces adicionalmente está generando un flujo de ingreso de aire. Ustedes saben que el fuego necesita de 3 cosas. Necesita del oxígeno, necesita del material que lo inflame y necesita de una chispa, ¿no? Para eso, esa es la receta de un fuego, ¿no? Y lo que está ofreciéndote esta máquina es oxígeno y muy puro. Es por eso que ese oxígeno con un material inflamable, cartón, madera, tela y una chispa, entonces puede alimentar. Por eso dicen alejarlo de las fuentes de calor o de chispas o flamas, ¿no? Bueno, esta recomendación de prohibido fumar en el mismo ambiente es obvio y creo que nadie lo haría ante una persona que necesita oxígeno, ¿no? Las personas no autorizadas no deben desarmar la carcasa del equipo. Esto también es una consecuencia lógica. Como les mencioné hace un momento, adentro hay una electrónica muy delicada, una electrónica que necesita ser atendida por un técnico especializado y también, bueno, por parte de garantía, se recomienda que no abran la carcasa, ¿no? Preventivamente, ante un corte de energía o fallas en el equipo de cualquier índole, de repente hubo un colapso eléctrico, vino un pulso eléctrico muy fuerte, siempre se recomienda mantener una botella de oxígeno de reserva. Los pacientes que sean graves, que requieran monitoreo,
eso sí hay que consultarlo con un médico. Esto no reemplaza a un respirador artificial en una sala UCI, porque un respirador tiene otro tipo de monitoreo a las personas y también tiene el sustento respiratorio que la persona ya lo necesita, ¿no? Entonces, ya para ese tipo de pacientes que son muy graves, hay que consultar con el médico. Si yo estoy usando un circuito respiratorio, un tubo de ventilación, pues no lo voy a compartir con el del costado, ¿no? Cada uno debe tener su propio tubo respiratorio, ¿no? O su mascarilla en todo caso. No hay que estarlo encendiendo y apagarlo repetidamente. Recuerden que internamente esto trabaja con presión. Enciéndalo y de repente lo quiero apagar, espero un ratito y lo apago, ¿no? Unos 5 minutos es suficiente. Bueno, ahí está la recomendación de los 5 minutos. El flujómetro hay que regularlo a la concentración necesaria, ¿no? Lógicamente hay una escala del 1 al 10, eso está en litros por minuto, ¿no? Tengo entendido que una persona en los principios de un COVID, por ejemplo, necesita entre 3 a 4 litros por minuto. Una persona intermedia ya en COVID necesita de 6 a 7 litros por minuto. Ya, y antes de que sea grave, ya va por los 10, ¿no? Ya dentro de una sala UCI, a través de un ventilador mecánico o respirador artificial, a esos pacientes se les proporciona un promedio de 15 litros por minuto, ¿no? Pero ya con un respirador, ¿no? Bueno, ahora vamos a los detalles. Lo que estamos viendo es una fotografía reportada de la pantalla de control. A la derecha está el interruptor, el que tiene el 1-0, eso es el encendido. Hay un fusible en la parte de arriba, empezando más hacia la izquierda, hay unos botones de time más, time menos, que es para controlar, oye, quiero prenderlo 1 hora, le doy, empiezo clic hasta que llegue a 1 hora, ¿no? Y listo, y se apaga. Hay una opción de dormir que es, trata de silenciarlo, trata de que el equipo esté funcionando lo necesario, y es donde dice O2, on-off, es el botón de inicio y prendido del equipo. Básicamente ese es el botón de arranque, ¿no? El punto de oxígeno, donde dice Oxygen Outlet, que es la salida de oxígeno, y hay uno más a la izquierda, que es el nebulizador, ¿no? Ahí hay una tapita que se enrosca, se saca, y ahí se mete el circuito para la nebulización, ¿no? De uso que le van a dar estos equipos son para oxígeno, ¿no? Vamos a ver un pequeño video de cómo es. Uso de los concentradores. En la botella llenar con agua pura o filtrada y reinsertarlo en el lugar establecido usando los conectores entre la botella y donde está la salida del oxígeno. Puede encender la máquina y aparecerá las luces respectivas de encendido. Ahora usted puede usar los botones más o menos dependiendo cuánto tiempo quiere dar oxígeno a la persona. Tiene la manejilla que regula los flujos de oxígeno de 0 a 10 litros por minuto y el modo de apagado o encendido de las luces dependiendo si se quiere dormir. Una vez que ya está encendido, usted puede usar las mangueras respectivas dependiendo si quiere suministrar oxígeno a 2 personas o a una persona. Aquí encontramos todo el kit necesario para el uso. Correcto. Entonces, están los pasos básicos para iniciar, ¿no? Si se dan cuenta, el equipo viene casi intuitivamente para usarlo, ¿no? Es bastante sencillo su uso. Las personas que están familiarizadas con el uso de los circuitos respiratorios, con el uso del vaso humidificador, ¿no? Ustedes saben que cuando viene el oxígeno puro, viene seco, ¿no? No viene con toda esa humedad que viene el aire. Entonces, el vaso humidificador es para que el oxígeno pase por esa fuente de agua y al menos ingrese al flujo respiratorio con un grado de humedad, lo cual es bueno para que no se sequen las fosas nasales. Ahora, también tiene la opción de nebulización. Vamos a verlo. Modo de usar de los nebulizadores. Suministrar la medicina en el nebulizador y cerrar la tapa. Usar la manguera respectiva entre el nebulizador y retirar la manejilla del suministro de los nebulizadores. Y así usted podrá usar la medicina.
correcto. Si se dan cuenta, también es bastante simple, pero bueno, sí, había que entender para qué era cada salida, ¿no? La salida más usada es la que está a la derecha para el oxígeno, ¿no? Y la izquierda es adicional para el tema de la nebulización. Bueno, para comentar que el tema, por ejemplo, de los filtros, hay un stock siempre en Mega Protection, ¿no? Por ese lado, no tengan que tener la duda de dónde consigo los filtros, además de otros dispositivos que se requiere para el tema del oxígeno, ¿no? Todo eso lo pueden consultar directamente con Mega Protection y listo. Bueno, esta es una presentación, de repente si ustedes quieren eh, centrarnos en algún punto, podemos tratarlo, ¿no? Bueno, gracias por llevar este oxígeno a muchas más personas. Somos Mega Protection y estamos abiertos a las consultas que puedan tener.